Muy bien, sean bienvenidos a este video tutorial. En este caso voy a hablar acerca del paso por valor. Este es un ejemplo sencillo que pretende demostrar cómo funciona el paso por valor dentro de Java. Entonces empecemos. Únicamente vamos a utilizar esta clase. Esta clase está compuesta en este caso por una función y por el método main, algo que ya todos conocemos y que todos manejamos a esta altura. Entonces, primeramente, ¿qué contiene nuestra función? Bueno, la función únicamente nos solicita una variable de tipo entero. Dentro de la función se le asigna un nuevo valor a esa variable que pasemos aquí y posteriormente se imprime el valor de la variable dentro de la función. Entonces, para explicar un poco mejor esto, ¿qué sucede? Como estamos utilizando el paso por valor, entonces nosotros enviamos una variable que ya tengamos creada que sea de tipo entero. Esta función recibe la variable y dentro de la misma función reemplaza el valor que tenga con un nuevo valor. En este caso tenemos de que como la variable es de tipo entera, entonces se le asignará un nuevo valor de 3. Esto siempre recordando que se hace dentro de la función. Y luego, siempre dentro de la función, se imprime en la consola el valor que tenga la variable que se ha pasado. Como estamos utilizando el paso por valor, cabe recalcar de que la variable que nosotros pasemos al método será una copia de la variable original. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que pase dentro de la función en realidad no va a afectar a la variable original. Esto es lo que significa pasar parámetros por valor en Java, ¿verdad? Y en la mayoría de lenguajes de programación. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona, o más bien cómo va a actuar esta función, para resumirlo diríamos de que vamos a pasar una variable de tipo entero. Esta función se va a encargar de crear una copia de esa variable. La copia de esa variable se le va a dar un nuevo valor y finalmente se va a imprimir el valor de la copia dentro de la función. Y luego pasamos al método main. Bueno, dentro del método main vamos a declarar la variable que vamos a utilizar. Esta variable va a tener un valor inicial de 9. Por decirlo así, va a ser nuestra variable original. Entonces, para empezar vamos a imprimir el valor original de a. Es decir, cuando no hemos llamado a la función, el valor inicial que tiene nuestra variable original. Luego, si ustedes se fijan aquí, vamos a llamar a la función. Y dentro del método vamos a pasar la variable que vamos a utilizar como ejemplo, nuestra variable original. Esta variable, como ustedes pueden notar aquí, como ya mencioné, tiene un valor inicial de 9. Entonces, recordamos que en nuestro método de la función dijimos de que se iba a crear una copia de la variable original y a esa copia se le iba a cambiar el valor. Entonces tengamos en cuenta de que esta función va a imprimir también el valor de la copia de la variable dentro de la función. Entonces llevaríamos dos impresiones en consola. Primeramente el valor original. Luego dentro de este método el valor modificado de la copia de la variable. Y finalmente pues vamos a pasar a volver a imprimir el valor de la variable. Pero esto va a ser luego de que se haya llamado a la función. ¿Cuál es el fin de esto? El fin es demostrar de que cuando se utiliza el paso por valor, la función realiza una copia de la variable original. Por lo tanto, la variable original no sufre ningún cambio. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, tendríamos el siguiente resultado en consola. Tenemos la primera impresión, que sería esta. La primera impresión en consola nos dice que el valor original de la variable
a, en este caso, es igual a 9. Este es el valor original de nuestra variable. Luego tenemos que en nuestra función nosotros enviamos nuestra variable a con valor igual a 9. Sin embargo, como ya mencionamos, se crea una copia de la variable y a esta copia se le reemplaza con este valor. Es decir, que el valor de la copia de la variable dentro de la función únicamente es igual a 3. Ahí vemos cómo ya cambió el valor de nuestra variable. Y finalmente a método de comprobación, como ya mencioné, pues volvemos a imprimir el valor original de la función. Bueno, más bien volvemos a imprimir la variable original luego de haber llamado a la función. Entonces, notamos de que la variable original no ha cambiado su valor, a pesar que dentro de la función sí cambió su valor. Luego de llamar el método podemos observar de que el valor original no ha cambiado. Entonces, con este ejemplo podemos entender de manera muy sencilla pues cómo funciona el paso por valor en Java. Siempre recuerden de que al hacer este tipo de métodos pues estamos utilizando el paso por valor y que lo que se haga con la variable dentro de la función no afectará a la función original, es decir, a la variable original. Lo que se haga, repito, lo que se haga dentro de la función no afectará al valor original de la variable.